El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Hemos venido preparándonos para esta solemnidad durante estos días y agradezco tanto el amor de ustedes a Jesús sacramentado, las expresiones que han tenido al asumir durante esta semana eucarística con tanta ilusión el servicio que se les ha pedido. Gracias por acudir a la formación, por acudir a los encuentros en los sectores misioneros, por atender la invitación a la adoración continua el día jueves, por asistir al encuentro eucarístico del viernes, por las visitas que ayer hicieron con Jesús sacramentado a los hogares de acá, de Jalapa, y ver con la ilusión con la que ustedes han hecho todo esto. Llegamos hoy a esta solemnidad. Esta solemnidad viene celebrándose, inició en Bélgica en el año 1246, en una diócesis de aquel país. Una religiosa en el año 1193, pues tuvo esta visión y de ahí empezó ella a procurar que en la iglesia, porque no existía una solemnidad que hiciera más conciencia sobre la presencia de Cristo en el sacramento del altar. Habían solemnidades en honor a Cristo y pues a los misterios de la fe, pero faltaba esta. Se empezó en aquella diócesis y en base al milagro acontecido allá por el año 1263 en Bolsena, el Papa Urbano IV decidió en el año 1264, pues ya colocar esta solemnidad como solemnidad universal. Esta solemnidad nos quiere invitar a que nosotros tengamos en verdad una fe eucarística. La fe de la iglesia ha de ser una fe eucarística. Y vemos cómo a lo largo de los siglos han acontecido. Bueno, hay que decir que cada Eucaristía es un milagro. ¿Se dan cuenta ustedes que mucha gente cuando de repente se suelta por ahí una alarma que en tal lugar hubo una aparición de la Virgen, que en la pared o en un árbol,
pero es que son busadas, camionadas y todo de gente, pero esa gente no viene tan fácil a la misa. Si aquí acontece el milagro más grande, Dios quiso llegar a nuestros sentidos. En el Antiguo Testamento, siempre la relación del pueblo era con un Dios invisible. Pero Jesús es el sacramento del Padre, es el rostro visible de aquel Dios invisible. Es el Dios que hace cercano a Dios, es el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y Él en su infinito amor quiso seguir siendo visible para nosotros y usó este sacramento, quiso quedarse en este sacramento, la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, el pan de vida eterna. ¿Cómo nos hace falta que en verdad nuestra fe nos alcance para comprender este misterio de amor? Han acontecido, aparte de lo que se da en cada Eucaristía, el milagro, algunas manifestaciones del Señor en este milagro eucarístico. El doctor Castañón hace toda una exposición de algunos de todos los milagros. Y fíjense, algunos pues son más conocidos. Y él nos recuerda también uno de los milagros acontecido en Casia, Italia, en el año 1330, cuando un sacerdote que había perdido el asombro y el respeto a la Eucaristía, un día le pidieron que fuera a visitar a un enfermo. Y viene el sacerdote y llevó la comunión al enfermo. Pero es que a Jesús hay que portarlo con amor. Este sacerdote, que había perdido un poco el encanto eucarístico, tomó el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, la hostia consagrada, y la metió en un libro. Ahí se llevó el cuerpo de Cristo. Y cuando llegó al hogar del enfermito, cuando él quiso darle la comunión, aquella hoja de aquel libro estaba teñida de sangre, como diciendo: soy yo, ¿por qué no me valoras? Y se conserva este milagro. Uno de los últimos que investiga este doctor es el acontecido el 15 de agosto de 1996 en Buenos Aires, Argentina. Y esto aconteció que una señora pasó a comulgar, y en el momento cuando ella se dirigía, porque algunas personas pasan, ¿verdad?, y les hemos explicado cómo comulgar en la mano, pero muchos no logran hacerlo como se debe. Y esta persona tomó la comunión y se le cayó. Y seguramente ella podía más en su mente aquel criterio de que la comida que se cae ya no hay que consumirla. Pero ella no cayó en la cuenta de que no era cualquier comida, que era el cuerpo de Cristo, y lo dejó ahí tirado. Y una persona que estaba ahí, que comprendía más este misterio, custodió que nadie se fuera a parar en él, y le fue a hablar al padre Pesé, que era el sacerdote de esa parroquia. Y entonces vino el padre y pues ya con delicadeza tomaron el cuerpo de Cristo. Y se puede hacer, para algunas personas en ese caso lo consumen, comulgan, otros al menos pueden hacer esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay ciertos incidentes, cuando los ministros dan la comunión a los enfermitos, el padre tomó el cuerpo de Cristo y lo colocó en un recipiente con agua y lo llevó al sagrario para que allí se fuera pues disolviendo y después sepultarlo prácticamente en un lugar digno. Y el padre un día fue a ver si ya se iba desintegrando, disolviendo en aquella agua, y cuando llegó se encontró con que en aquel recipiente con agua
había sangre. Sangre que había emanado de aquella hostia. Esto nos vuelve a decir: yo no soy algo, lo que aquí hay no hay algo, aquí hay alguien. Es el Señor, es el pan vivo bajado del cielo, es el cuerpo de Cristo. Por eso, queridos hermanos, nosotros acerquémonos a este sacramento con amor, con adoración, con respeto. Muchas veces también en nuestras comunidades se dan muchas faltas de respeto. Imagínense, muchas personas cuando se acercan a comulgar lo hacen sin conciencia. Vienen hablando en esa procesioncita que es hacia el encuentro con Él. Se han dado incluso estos abusos, estos sacrilegios de personas que tienen turbia la mente y el corazón, que se han querido robar el cuerpo de Cristo. Por eso es que da a veces un poquito de temor dar la comunión en la mano, y los ministros saben que tenemos que estar pendiente cuando se comulgue en la mano, que la persona comulgue inmediatamente, porque algunos que andan en tonteras han profanado el cuerpo de Cristo llevándolos, dice que porque el que los está curando les ha pedido que hagan esto. Por favor, respeten. Es lo más sagrado. Y si un día ustedes ven que alguien hace esto, seamos celosos. No solo se le queden viendo al Padre y digan: el Padre ya va a reventar, así como es de bravo. No, todos somos responsables y debemos ser celosos de las cosas del Señor y sobre todo de la Eucaristía. El documento de Aparecida en el numeral 251 nos invita a que la Eucaristía sea el lugar privilegiado para nosotros de encuentro con Dios. Los obispos hablan en este documento de los lugares de encuentro con Dios y colocan así a la Eucaristía como el lugar privilegiado de encuentro con Cristo vivo. Y nos invitan a que nosotros nos acerquemos a creer, a celebrar y a vivir la Eucaristía. No solo a venir al templo, eso ya es bastante, pero al venir al templo, a la misa, hay que venir a creer, a vivir, a celebrar, a tener una participación activa dentro de la Eucaristía. Y nos invitan los obispos a que recuperemos la espiritualidad de la Eucaristía dominical. Ya también San Juan Pablo II lo había hecho, porque miren cómo nos van arrastrando a que perdamos la espiritualidad del día domingo. Por supuesto, todos los días hay Eucaristía. Y yo admiro tanto a muchos de ustedes que todos los días asisten a misa, cuando hay aquí, o si no, muchos de ustedes van al oratorio de San Francisco Javier, ¿verdad? De mañana. ¡Qué bonito! Me alegra tanto cuando voy al área rural, que procuramos ir todos los días, y en algunas áreas la cantidad que camina la gente para asistir a su misa. ¿Sí? Qué hermoso es ver esto, el amor a Jesús Eucaristía. Pero luego, insistimos, a veces por circunstancias de trabajo, bueno, podemos encontrar quizás algunas excusas, pero el domingo, no, hombre, que el domingo no sea domingo si no hay Eucaristía. Es el día del Señor. Celebramos los domingos desde la resurrección. Ha sido el día de la comunidad, el día eclesial. Se relata cómo el primer día de la semana los cristianos, la comunidad que creía en Jesús, se reunía. Hechos 2:42 dice que se reunían a esto, a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a compartir la vida, a la oración
y a la fracción del pan, es decir, a la Eucaristía. Hechos 20 relata cómo, y dice, un domingo en que nos reunimos a la fracción del pan. En el Apocalipsis dice, un día domingo me arrebató el Espíritu, fui arrebatado por Él. Día domingo. Por favor, hermanos, seamos celosos con nuestra espiritualidad dominical. No dejemos que los distractores de este mundo nos roben este encuentro con Dios. ¿Sí? Está bien, también hay que compartir con la familia, hay que descansar. Se pueden hacer muchas cosas, pero que en lo primero esté mi Eucaristía. Sí. Que no sea solo un día de chamusca, un día de paseo, un día para visitar a los cuates. Está bien que hagan esto, pero no sin la Eucaristía. Recuperemos esa espiritualidad. Hoy la gente, es poca la gente que se confiesa de no asistir a misa el domingo. Y ustedes saben que es uno de los mandamientos de la iglesia. ¿Sí? A mucha gente le da lo mismo. Pero bien aparecen unos cuantos, gracias a Dios todavía, que dicen, Padre, vengo a mi confesión porque falté el domingo. Pero para muchos, tantos domingos que hay, va. Cumpleaños no hay siempre, hasta el otro año va a cumplir años este. Cuidemos nuestra espiritualidad. No dejemos que los distractores nos roben el encuentro con el Señor. Y fíjense, es que aquí nos encontramos con alguien, con aquel en mayúscula, el pan vivo bajado del cielo, el cuerpo de Cristo. Y dice el texto, sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Fue un alimento temporal. Esto cuando leemos el Éxodo lo encontramos, esta experiencia del pueblo de Israel en el capítulo 16 del Éxodo, cuando el pueblo estaba siendo liberado de la esclavitud de Egipto. Y fíjense, Dios los estaba sacando de aquel tormento, de aquel sufrimiento, de aquella tribulación de esclavitud. No ellos en el desierto. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? A que nos muriéramos de hambre en el desierto, si allá estábamos bien. Bien iban a estar allá, acomodados a su mala situación si estaban. Porque el ser humano tiene la capacidad de adaptación, pero a veces es un riesgo, se adapta al mal también, a una vida mediocre. Y bueno, y ahí empezaron a renegar, y fue cuando Moisés le habla a Dios de que vea la renegación del pueblo porque no tiene qué comer. Y entonces Dios le da pan del cielo, le da el maná. Pero lo comen solo para saciar una necesidad inmediata, temporal. Y dice Jesús, y ellos se alegraron y celebraban. Año con año, en la Pascua celebraban ellos todo esto, la liberación de que Dios les había hecho, sacarlos de la esclavitud a la libertad. Y ellos lo celebraban, fíjese, no como un recuerdo, sino también como memorial. El memorial, la diferencia es de que no solo es un recuerdo como dramatizado, sino que se tiene conciencia de que eso repercute en la actualidad. El pueblo de Israel decía, lo que se hizo aquí en aquel tiempo nos favorece hoy a nosotros, porque si no, nosotros todavía seguiríamos de esclavos. Y ellos celebraban no solo una liberación histórica del pasado, sino una liberación también actual. Y la Eucaristía, queridos hermanos, no es un alimento temporal. Por eso dice Jesús, sus padres comieron el maná en el desierto y con eso eran felices, pero volvieron a morir. Este pan no le da una solución temporal, le da una solución eterna, le da la vida eterna. Ya no morirán. Si comen de este pan del cielo, ya no morirán. Fíjense lo que es la Eucaristía. Y nosotros también la celebramos como memorial. Jesús dijo, ahí hacen esto en memoria mía. Y nosotros cuando celebramos,
la Eucaristía, no hacemos un recuerdo de aquella institución, no, actualizamos el efecto, la eficacia espiritual y de gracia que se contiene. Nosotros también celebramos como el pan vivo bajado del cielo. El Dios del amor nos sigue perdonando, nos sigue salvando. Así como Él nos salvó desde la cruz, nos perdonó, lo sigue haciendo en cada Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, vivamos siempre nuestra fe en clave eucarística. Y como decíamos en el encuentro eucarístico, decíamos esto, ¿no? Es la Iglesia la que hace la Eucaristía, pero es la Eucaristía la que hace a la Iglesia. Somos los cristianos los que hacemos la Eucaristía cuando la celebramos, pero es la Eucaristía la que nos hace verdaderos cristianos. Infinitamente sea alabado. Nos ponemos de pie.